Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisó. Se ha celebrado el 80 aniversario del desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, pero se ha olvidado que el 15 de agosto de ese mismo año también hubo uno de los episodios más determinantes y también más olvidados de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco aliado sobre la región francesa de la Provenza, conocido como el Otro Día D. Este desembarco fue protagonizado en una gran parte por soldados de las colonias francesas. Sin embargo, las tropas coloniales sufrieron una humillación a pesar del éxito en Provenza. El 25 de agosto de 1944, 10 días después de ese desembarco, cuando se desfiló por los Campos Elíseos, ni un solo soldado negro participó en el desfile. Y en septiembre de 1944, el mando militar decidió retirar del ejército francés a alrededor de 20.000 combatientes africanos. El objetivo era blanquear las filas. Estos soldados altamente entrenados se vieron obligados a pasar el invierno en campos de tránsito, mientras que los miembros blancos e inexpertos de la resistencia ocupaban su lugar en el frente. Los antecedentes de este blanqueamiento de las tropas estuvo vinculado por el apoyo de Estados Unidos. Para 1944, Francia estaba ansiosa por participar en su propia liberación del dominio nazi, junto con sus aliados, lógicamente, británicos y estadounidenses. Pero para crear la segunda división blindada, el general Leclerc necesitaba recursos y equipamiento de Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento, como hemos dicho, el ejército estadounidense impuso la segregación. Soldados negros y blancos no luchaban juntos. Y para Washington, permitir que tropas negras liberaran Francia estaba completamente fuera de lugar. El desembarco de Provenza permitió abrir un nuevo frente en la Francia ocupada por los nazis y acelerar la salida de las tropas alemanas del territorio húngaro. Al norte de Francia, los avances aliados se daban pero de forma muy lenta, ya que en 2 meses apenas habían tomado 2 regiones francesas, debido a la resistencia nazi. Por eso, se necesitaba abrir otro frente desde el Mediterráneo, y se hizo además bastante imprescindible para el mando estadounidense, principalmente para Eisenhower. Aunque esta postura no era compartida por todos los aliados, ya que aunque los miembros de la Francia Libre sí respaldaban un desembarco en Provenza, el entonces primer ministro británico Churchill y su general Bernard Montgomery eran muy reticentes a destinar recursos en otro desembarco en Francia. Para ellos era importante que se actuara más en el este de Europa, para liberar antes de que lo hiciera la Unión Soviética países como Yugoslavia, Polonia o Hungría. Pero a pesar de su reticencia, se decidió desembarcar en la costa azul francesa el 15 de agosto con 500.000 de tropas procedentes del sur de Italia, Sicilia y el norte de África. El objetivo principal era liberar la franja costera entre Toulon y Cannes, y a partir de ahí retomar puertos importantes como Marsella o Niza. La operación se pudo realizar en apenas 2 semanas, mucho antes de lo que se había previsto, debido a que las fuerzas nazis estaban muy debilitadas en esa zona y decidieron además replegarse principalmente hacia Alemania y otros territorios ocupados en vez de frenar el desembarco. Esta situación fue la que precipitó la rápida liberación francesa y la unión con las fuerzas aliadas desembarcadas en Normandía, quienes requerían de asistencia para continuar la lucha y liberar París, aunque en realidad lo cierto es que los mandos aliados pretendían rodear París y continuar presionando a los alemanes. A diferencia del desembarco de Normandía, en donde la mayoría de tropas fueron estadounidenses, británicas y canadienses, el ejército francés tuvo un papel muy importante en este asalto, al aportar 250.000 soldados, casi la mitad del total. Soldados que en su mayoría no provenían de la Francia metropolitana, sino de las colonias que por aquel entonces estaban bajo su mando. Se estima que unos 2/3 de los 250.000 soldados que lucharon por Francia eran de Túnez, Argelia, Senegal y otros territorios coloniales que durante la Segunda Guerra Mundial no habían sido ocupados por los nazis o habían sido liberados antes que Francia.
Su papel clave, sin embargo, fue sepultado poco después de que la Operación Dragón, que es como se llamó al desembarco en Provenza, hubo terminado. Pues a pesar de que fueron los artífices de liberar ciudades tan importantes como Montpellier, Marsella o Niza, estos soldados fueron despedidos poco después y despojados de sus uniformes. La razón era que se prefería blanquear al ejército uniformando a franceses blancos que habían pertenecido a la resistencia y que ellos fueran los que se encontrasen con los aliados que venían desde Normandía y que estos fueran los primeros en entrar en París. Aunque los primeros en entrar en París no fueron ni siquiera franceses, fueron españoles, republicanos exiliados que formaban parte de la novena compañía de la segunda división blindada francesa. La mayoría de estos soldados magrebíes y africanos expulsados del ejército tuvieron que regresar a sus hogares o bien realizaron tareas de todo tipo, pero siempre menores, durante los siguientes años. Terminada la guerra, al principio tuvieron innumerables problemas para cobrar su sueldo. Sin embargo, la situación empeoró todavía más tras la independencia de algunos de sus países, cuando definitivamente dejaron de cobrar su pensión francesa por los servicios prestados. Desde luego fue un agravio muy duro que solo fue compensado por las autoridades francesas a partir del año de 2010, cuando los pocos supervivientes que quedaban volvieron a cobrar su pensión militar y Francia reconoció su error. 8 décadas después, Francia empieza a recordar lo importante que fue para su liberación la actuación de estos miles de soldados que lucharon lejos de sus casas para liberar un país que no era el suyo y que después de hacerlo, su recuerdo fue sepultado durante décadas simplemente por una cuestión racial. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegriswold.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.